Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Psicología en Llamas. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el psicólogo Diego Miguel Oranca Rosas, quien nos hablará respecto a la motivación y a los objetivos por logro. Bienvenidos. Bienvenidos, psicólogo. Vamos a comenzar con nuestra entrevista con una serie de preguntas. Y la primera que me gustaría establecer sería: ¿qué relación tiene la motivación y los objetivos de logro? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este programa Psicología en Llamas. Es un tema bastante interesante hablar respecto a la relación entre la motivación y los objetivos de logro. Recientemente, las investigaciones que se han realizado sobre la motivación escolar y la relación que tienen con los objetivos de logro ha tenido características que resultan ser contrastantes entre los objetivos de aprendizaje o también llamados de dominio, que están centrados en la tarea, y los objetivos de desempeño o también llamados centrados en la persona. Es así que los objetivos de desempeño, también denominados los objetivos de logro, se refieren a las razones que dirigen el comportamiento hacia el logro de algo. Es decir, en el contexto escolar, estos objetivos tienen que ver con el por qué un alumno intenta alcanzar sus metas de aprendizaje y cómo hace para lograrlas. Es decir, como podemos ver, hay un contraste definitivamente entre establecer objetivos de dominio y objetivos de logro. En una vemos una situación de dominio sobre una competencia específica y en otra vemos una evaluación hacia uno mismo respecto a lo alcanzado o a lo no alcanzado. Es así que de este modo podríamos decir que el patrón asumido por los alumnos orientados por objetivos de aprendizaje centrados en la tarea es más positivo que los alumnos orientados por objetivos de desempeño o llamados centrados por la persona. Esto porque los alumnos más centrados en la tarea que en ellos mismos la abordan como un desafío a resolver, se comprometen con ella hasta dominarla y su reacción es positiva aún frente a los fracasos, que son vistos como oportunidades de aprender. Sin embargo, los alumnos más centrados en ellos mismos que en la tarea abordan la tarea como una prueba para evaluar sus propias habilidades. Solo se comprometen con tareas que no son difíciles para evitar el riesgo de demostrar su falta de habilidad, y su reacción puede ser positiva o negativa dependiendo de sus resultados. Si tiene éxito en la tarea, sus resultados son reconocidos, etc., su reacción será positiva. Por el contrario, si fracasan, la reacción será negativa, lo que podríamos confirmar la hipótesis de que su falta de habilidad o capacidad. Es decir, tendría una consecuencia directa en su motivación, en su autoestima. Es decir, en estos dos contrastes podemos ver que una persona puede estar motivada en pro de alcanzar el dominio en una tarea y la otra va a estar motivada en alcanzar un logro personal. Sin embargo, si no ve viable alcanzar este logro personal, probablemente evite un esfuerzo o evite la frustración o el fracaso público. Una respuesta bastante interesante. Ahora bien, me gustaría preguntarle cuáles son los objetivos que consideran más importantes, los de dominio o los de desempeño. Es muy interesante esto que señalas respecto a cuáles son los objetivos más importantes, si de dominio o de logro. Desde mi perspectiva, ambos son altamente relevantes y deberían de ser impulsados en los estudiantes. No podemos decir que uno u otro es mejor porque cada uno de los estudiantes es diferente. Tal vez para una persona pueda funcionar mejor alcanzar un logro de dominio de una actividad, o para otra puede hacer alcanzar un logro personal a través del aprendizaje. Todo va a depender de las propias habilidades, de la propia personalidad del estudiante, por lo que tendríamos que adaptar estos objetivos de desempeño según el contexto y según las necesidades propias del alumno. Ahora bien, ¿nos podría dar su opinión respecto a cómo impacta el objetivo de dominio en el éxito o fracaso escolar de los estudiantes? Si tú me preguntas cómo impacta el objetivo de dominio en el éxito o en el fracaso escolar de los estudiantes, pues esto ya ha sido valorado, ¿no? Tenemos un autor denominado Dweck y sus colegas, pues concluyeron que a través de este trabajo, que aunque ambos tipos de objetivos, los de aprendizaje y de desempeño, son naturales y universales, demasiado énfasis en los objetivos de desempeño crearía una vulnerabilidad hacia los patrones de incapacidad. Es decir,
Cuando los individuos se centran en objetivos de desempeño, de evidenciar su habilidad y fracasan, el fracaso puede ser visto como una forma de fracaso total. Es decir, impulsaría más allá de llevarlo adelante, lo impulsaría hacia atrás, ¿no? Sería un retroceso. En contraste, cuando los individuos están orientados hacia objetivos de aprendizaje, los errores y obstáculos suelen verse de una forma más natural y se espera que fracasen. Por una parte, es importante que cuando se lleven objetivos de aprendizaje sean conducidos los alumnos ante la tolerancia de un posible fracaso. Vaya, sin duda una respuesta bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista de un psicólogo. Ahora, ¿cómo usted considera que impacta la comparación social en la motivación de las y nuestros estudiantes? Sin duda, algo que afecta a la motivación de los estudiantes es la comparación social. Si los alumnos están centrados solo en si tienen o no la habilidad en comparación de sus resultados o en comparación de los resultados de otros, verán sus errores como una debilidad. El patrón que reforzará será el de incapacidad frente a situaciones de aprendizaje. Esto lo podemos observar a veces con los niños cuando muestran un dibujo y comparan su dibujo con el del otro. En ese momento, si él considera que el dibujo del otro es superior al suyo, probablemente lo esconda, probablemente prefiera no mostrarlo, y esto se deberá a cómo va a impactar su motivación. Al principio él estaba motivado, sin embargo, cuando vio superioridad por parte de otra persona o cuando hubo una comparación, la motivación se fue a pique. ¿Por qué? Porque vulnera las capacidades de la persona y lo predispone a que es incapaz. Entonces, muchas veces ya en el futuro no querrá mostrar sus propios trabajos porque él asumirá un rol de inferioridad. ¿Nos podría decir el porqué de la percepción del control pudiera afectar la calidad del aprendizaje de las y nuestros estudiantes? Según Ames, se ha definido operativamente en lugar de la responsabilidad como la orientación de los profesores hacia la autonomía. Si los profesores apoyan o controlan la autonomía, se evidencia especialmente por si le dan opciones o les ofrecen alternativas a los estudiantes. Darles a los estudiantes alternativas es visto como algo que apoya la toma de decisiones del estudiante, pero esto es verdad solamente cuando las alternativas son percibidas como iguales o estructuradas de tal manera que la elección del estudiante está guiada por el interés y no por un intento de minimizar el esfuerzo, de proteger sentimientos de autoestima o de evitar el fracaso. Es decir, Ames señala que la percepción del control parece ser un factor significativo que afecta el compromiso de los alumnos con el aprendizaje y la calidad del aprendizaje. Cuando los profesores son vistos como que enfatizan en el pensamiento independiente, además del dominio del contenido, es más probable que los estudiantes le den valor al uso de estrategias efectivas de aprendizaje. Por último, ¿usted considera que el salón de clases es en verdad uno de los ambientes más significativos para el aprendizaje de las y de nuestros estudiantes? Por supuesto, el salón de clases es una segunda casa para los estudiantes. Afortunada o desafortunadamente, el alumno pasa 8 horas en esa aula, probablemente el mismo tiempo o incluso a veces en ocasiones más tiempo que en su propio hogar. Se toma afinidad con todo lo que está alrededor, con los colores, con los olores, con todo lo que, con sus compañeros, con el docente, con todo lo que lo rodea. Por lo que el salón de clases sin duda es un lugar donde manifiestan cierta afinidad y en donde se convierte en un ambiente total de aprendizaje. Es ahí donde es importante establecer que el salón de clases debe ser un ambiente agradable para el alumno que realmente favorezca sus objetivos y que realmente le genere un estado de bienestar por aprender. Ahí lo tienen, amigos, un tema bastante interesante. Los esperamos en la próxima emisión de Psicología en Llamas. Hasta luego.